Hoy vamos a hablar sobre el reino milenial de Cristo. El próximo domingo estaremos hablando sobre la batalla de Gog y Magog y el juicio final. Y así terminaremos todo este mes hablando sobre Jesús y los últimos tiempos. Y espero que toda la información, y aunque mi intención no es solo informar, cometería un error si solamente estaría informando y tratando de comunicar. Yo lo que quiero es despertar en nuestros corazones un compromiso de ser una iglesia fuerte, viviente, consagrada, temerosa de Dios. Una iglesia que hoy en día se mantenga comprometida con Dios y también con la misión que Dios nos ha encargado. Ese es el objetivo de mi mensaje en esta noche, y no tanto teologizar ni adoctrinar en el sentido teórico de la palabra, porque si queremos adoctrinar a la iglesia será para que se convierta no en cabezones teológicos, sino más bien para que podamos hacer la obra del Señor, entendiendo mejor lo que significa los últimos tiempos. ¿Cuándo están listos para escuchar palabra de Dios? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta noche, deseando, Señor, que tu palabra sea oportuna y sea eficaz. Oro, Señor, para que todo lo que vamos a compartir en esta noche sea de inspiración y sea de bendición para nuestras vidas. Oramos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos y hablándonos de manera clara y precisa. Y una vez más te agradecemos por tu amor, por tu fidelidad. Te agradecemos por la gracia derramada sobre nuestras vidas y por todas las revelaciones de tu palabra para nuestro tiempo y para nuestros corazones. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los temas apocalípticos o los temas que tienen que ver con el Apocalipsis, es importante que nosotros entendamos que como es futuro, puede que nosotros en nuestra interpretación podríamos tener un margen, no de error, pero un margen de falta de precisión. ¿Por qué razón? Porque son eventos apocalípticos. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Daniel o lee el libro de Apocalipsis y trata de conectarlos, pareciera como que los textos dijeran algunas cosas y pareciera que al mismo tiempo dijeran otras cosas. Y algunos estudiosos lo pueden interpretar de manera metafórica, simbólica, otros de manera literal. Sin embargo, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tenemos una línea también doctrinal, y de eso quiero hablarles también en esta preciosa noche. Muy bien, estamos listos entonces. El reino milenial de Cristo. Una cronología de los últimos tiempos que lo vimos la semana pasada, y solo para recordarles algo. Hemos hablado del rapto o el arrebatamiento que va a suceder según lo que explicamos antes del periodo de tribulación. Luego vendría el periodo de tribulación y gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste y finalmente se dará a conocer como el hijo de Satanás, y obligará con la bestia a todos a colocarse esa marca de la cual hablamos el domingo pasado. ¿Habrán gente que se convierta al cristianismo en ese tiempo? Sí, la respuesta es sí. Puede que sean nuestros hijos, puede que sean nuestros cónyuges, nuestros padres, personas que no quisieron aceptar a Jesús, o que tal vez eran religiosos, iban a la iglesia, pero no les interesaba Dios, no les importaban los mensajes, no querían orar, no querían leer la Biblia, eran hasta casi obligados a venir al culto. Puede que esas personas también sean religiosas y se queden durante el periodo de la tribulación, y en ese periodo de tribulación es cuando estas personas serán las primeras en convertirse al Señor. Y por supuesto tendrán que resistir los 7 años de tribulación hasta que finalmente llegue el día de la venida del Señor. Esa segunda venida será inminente, será gloriosa. Jesús no vendrá más como hombre como la primera vez, sino vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en esa segunda venida, escuche, vendrá para vencer a Satanás
y atarlo por 1000 años, dice la Biblia. Esa batalla se llama la batalla, o se llamará la batalla de Armagedón. Será una batalla donde Cristo tendrá la victoria. Dice la Biblia que una espada saldrá de su boca y simbólicamente, con el poder de su palabra, vencerá a todos sus enemigos. Después que se establezca la victoria de Jesús en la batalla de Armagedón, se establecerá el reino milenial. No puedo dejar de decir que antes de que esto sucederá en los cielos el tribunal de Cristo. Los cristianos recibirán coronas y galardones según las obras que habían hecho. Ese tribunal no es para salvación, sino es para recompensa. También se celebrarán las bodas del Cordero, y cuando vengamos a esta gran batalla y tendremos la gran victoria, se establecerá lo que se conoce como el reino milenial de Cristo. Ahora, permítanme antes leer un texto en Daniel. Por favor, vaya a su Biblia, Daniel capítulo 7, para que podamos leer varios versículos, porque quiero ser muy bíblico en lo que les quiero enseñar. Así que vaya a Daniel, porque Daniel conjuga las profecías, podemos conjugarlas con las de Apocalipsis, y así podemos entender mejor estas verdades. Recuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. Pues este es el momento cuando Daniel está interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel 7, verso 17 dice: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Note que está hablando de 4 reyes o 4 reinos. Dice: después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, hace un resumen de lo que serían los reinos del mundo y luego el reino de Jesucristo. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Mira lo que dice el texto: que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, que dice, hacía guerra contra los santos, ¿y qué más? Y los vencía. Note por favor que los estudiosos del libro profético de Daniel interpretan que este es el tiempo de la tribulación. Y lo voy a explicar mejor. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, ¿y qué más dice? Y los santos recibieron el reino. Entonces está hablando de reinos anteriores, pero había uno en especial, un reino que era muy particular, y Daniel estaba interesado en averiguar sobre ese reino, que era la 4ª bestia o el 4º reino. Se lo voy a explicar. Verso 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Note esto, por favor. El cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Note lo que va a ser este 4º reino. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Está explicando lo que dijo hace un momento. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Está repitiendo lo que dijo anteriormente. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Note lo que va a hacer. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Y allí entonces algunos intérpretes entienden que se está hablando de la gran tribulación que duró 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, que es medio año más. Verso 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Qué tremendo, ¿no? Faltaría tiempo para analizar cada palabra del profeta Daniel. Pero lo que está pasando es que Nabucodonosor tiene un sueño. Y el Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y lo que sucede es que tuvo una angustia en su corazón. Vio una imagen gigante que parecía muy potente, brillaba con fuerza. La cabeza de la imagen era de oro fino, el pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y los muslos eran de bronce, y sus piernas eran de hierro, y sus pies eran de hierro y barro cocido. Al ver esta imagen se asustó el rey Nabucodonosor y quería una interpretación. Y así es como aparece el joven Daniel, que es un joven judío, que era un hombre de oración, y que él recibió la respuesta de Dios y explicó la interpretación. Y rápidamente le voy a mencionar la interpretación porque esto es muy importante para introducirnos en el reino milenial. ¿Cuál es la interpretación? Lo que vio Nabucodonosor fue una imagen que la cabeza era una cabeza de oro. Y Daniel interpreta entonces que esa cabeza de oro era un reino poderoso, un reino grande, un reino grandioso y majestuoso, que era el imperio babilónico. Le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Los babilonios eran conocidos por su amor al oro. Nabucodonosor gobernaba desde un trono de oro y quiso edificar Babilonia como una ciudad de oro. Pero luego interpreta el pecho y los brazos de plata. Y se entiende que estaba refiriéndose a otro imperio que le va a suceder al imperio babilónico, que era el imperio medo-persa. Después de ti, le dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. La palabra para plata en arameo también significa tributos, y los medos persas se dieron a conocer por su sistematización tributaria. Todos los tributos se pagaban en plata, por esa razón el símbolo de la plata. Luego el vientre y los muslos de bronce, y hace referencia a un nuevo imperio que le va a suceder al imperio medo-persa, que es el imperio griego. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El bronce fue el material que usaron los griegos para hacer casi todo lo que necesitaban: instrumentos musicales, carruajes, vasijas, herramientas de trabajo, puertas, armas de guerra, estatuas, utensilios de cocina, armaduras, muebles, accesorios, etc. Es decir, identificado con el bronce, y hace referencia al imperio griego. Pero las piernas de hierro, y esto es lo que va a decir el profeta Daniel, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Escuche esto: después del imperio griego surge el imperio romano, y el imperio romano lo que hace es manifiesta un poder impresionante por medio de la guerra y la opresión. Entre otras naciones, sometió al pueblo griego y lo esclavizó durante más de 100 años, usurpándole todo. El hierro, por consiguiente, significa el estricto régimen de los soldados romanos para dominar el mundo. Daniel estaba hablando de 4 reinos que serán poderosos,
que van a surgir después del imperio babilónico, y la historia confirmó que surgieron 4 reinos poderosos. Esto es muy interesante. Pero déjenme leerles Daniel capítulo 2, por favor, para explicar un poco no solamente los 4 reinos, sino que el 4.º reino tiene como una extensión, porque habla de no solamente las piernas de hierro, sino que los pies de hierro y barro. ¿Se acuerdan, no? Entonces está hablando de una extensión del imperio romano y que alcanza hasta el gobierno del anticristo. Mira lo que dice en el capítulo 2, verso 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Frágil por el barro, fuerte por el hierro. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno como el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Escuche esto, por favor, porque esto habla, los intérpretes de la profecía de Daniel hablan de que el imperio romano tendrá una extensión que alcanzará hasta el gobierno del anticristo. Habrá una especie de resurrección del imperio romano en los últimos tiempos. Esto fue impresionante cuando hace algunas décadas atrás se fue forjando lo que se llamó o lo que se conoció como la Unión Europea. ¿Se acuerdan? Cuando empezó a surgir, muchos de los estudiosos, los teólogos de los últimos tiempos dijeron, aquí está el cumplimiento de la profecía. Tienen que ser 10 naciones. Y luego fueron 12, luego fueron 13 y luego fueron 15. Hoy son 27 naciones que conforman la Unión Europea. Nuevamente los teólogos comienzan a tener dificultades, pero hay un resurgimiento de todas maneras de algo muy semejante a lo que había durante el periodo del Imperio Romano. Por ejemplo, manejan una economía a nivel de toda la Unión Europea. Tienen una sola moneda. Tienen leyes en común en diferentes naciones. Hay transacciones de corte político, financiero. Es decir, son una Unión Europea. Ahora, de estas 27 naciones, hay 8 que son las más poderosas, las más fuertes y las que tienen más influencia sobre la Unión Europea. Son 8. Antes eran 6, ahora son 8. ¿Quién sabe si esos 10 reyes del cual habla la Biblia tal vez se refieran a las naciones más poderosas de la Unión Europea? No lo sabemos, pero estamos atentos a lo que está aconteciendo en ese sector de Europa, porque lo que está diciendo acá, que habrá una resurrección del Imperio Romano. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, dice Daniel, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero. ¿Y qué dice Daniel? Y fiel es la interpretación. Ahora, le mencionaba que los pies de barro cocido y de hierro es la extensión del imperio romano. ¿Se ha dado cuenta de que, por ejemplo, usamos hoy términos que surgieron en el imperio romano? Por ejemplo, el Congreso o el Parlamento. Son términos que surgieron durante el Imperio Romano. Hay leyes que se aplicaron en esa época y que hoy en día todavía se aplican en muchas naciones del mundo entero. Hay una influencia poderosa del imperio, de la cultura del Imperio Romano. Si usted conoce algo de historia, sabrá que en el Imperio Romano el lesbianismo, el homosexualismo, la pedofilia, toda la inmoralidad fluía a flor de piel. La iglesia más bien
pudo influenciar en el Imperio Romano para poder poner en orden y sobre todo surgir el concepto del valor de la familia. Sin embargo, hoy lo que estamos mirando es que hay un resurgimiento de estas prácticas de la antigüedad. Sin lugar a dudas, es una descripción de nuestro presente. El barro cocido simboliza los países débiles, mientras que el hierro evidencia la continuación del Imperio Romano. El Imperio Romano fue dividido y dicha partición dio origen a lo que hoy conocemos como Europa. Ahí hay un foco también muy interesante que tenemos que observar, que tenemos que analizar. Ahora, quiero que vea por favor esta imagen, porque esta imagen es muy parecida a la que yo le había explicado anteriormente. Pero desde, miren, las 69 semanas de Daniel, o las 70 semanas, pero se habla de que la semana 70 se cumplirá en el periodo de la tribulación. Las 69 semanas en realidad son semanas de años, no de días, sino de años. Si usted multiplica 69 por 7, le va a dar 483 años, que precisamente es la cantidad de años desde el cautiverio de babilónico hasta la primera venida del Señor. 483 años y el surgimiento de los 4 reinos del cual habló el profeta Daniel. El reino babilónico, el reino 1, el reino 2, que es el reino medo-persa, luego el reino griego y luego el reino romano o el imperio romano. Luego hay un paréntesis, surge la iglesia, usted conoce toda la historia, pero luego vendrá el rapto. Y la última semana que falta será una semana de 7 años, será la semana 70 de Daniel. Y en esa semana 70, ustedes ya saben lo que va a acontecer, pero terminará con la venida inminente de nuestro Señor para establecerse el reino milenial. ¿Por qué razón les hablo de todo esto? Porque lo que profetizó Daniel es algo que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Es algo que ya se está avisorando, que se está visualizando en nuestros tiempos. Por esa razón, estas señales deben darnos a entender de que no estamos tan lejos de la venida del Señor. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero todos los eventos que están sucediendo hoy en Israel, en Europa y en el mundo entero, nos habla precisamente de que estamos cada vez más cerca de ese maravilloso evento en la que seremos arrebatados y luego el Señor vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que nosotros, antes de sentir miedo y terror, antes de sentir confusión, antes de preocuparnos, más bien debemos decir, como dice el Apocalipsis, la iglesia dice, ven Señor Jesús, ¿no? La iglesia dice, te esperamos Señor, aguardamos tu venida, anhelamos que tú vengas. Por un lado, queremos que muchos más procedan al arrepentimiento, pero por otro lado, sabemos que estar con el Señor siempre será mucho mejor que seguir en este mundo. ¿Cuántos dicen amén y aplauden esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Voy a responder 4 preguntas rápidamente. La primera, ¿qué es el reino milenial? El reino milenial es el título dado a los 1000 años del reinado de Jesucristo en la tierra. Algunos buscan interpretar los 1000 años de manera alegórica, otros entienden los 1000 años de manera figurativa para decir un largo periodo de tiempo, ¿no? A veces hemos usado de esa manera, ¿no? Oye, te he esperado como 1000 años, decimos, ¿no? En sentido figurado. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, aparece 6 veces de manera muy clara que el reino milenial tendrá una duración de 1000 años. Y sabemos que cuando algo se repite 2 o más veces, es porque está confirmando la claridad de lo que se está diciendo. Y lo entendemos literalmente. Serán 1000 años. Un gobierno de 1000 años. Segunda pregunta, ¿dónde se establecerá el reino milenial? ¿Dónde? Será en Israel. Note lo que dice en Génesis capítulo 49, verso 10. No será quitado, ¿qué dice?
el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es decir, se reinará en Israel, allí será. Lucas capítulo 1, verso 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Son las palabras que le dieron a María los ángeles, y dice, este será grande y será llamado, ¿qué dice la Biblia? Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará ¿sobre dónde? ¿Sobre dónde? Sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Note por favor que los textos dan mucha claridad de que ese reino se establecerá en Israel. Voy a explicar un poco más sobre eso. Tiene que ver con promesas que Dios hizo. Y Dios es un cumplidor de promesas. ¿Cuántos dicen amén a esto? En Génesis capítulo 15, verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ustedes conocen la historia, del río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, y comienza a hablar de las tierras que van a poseer. Esto es impresionante, porque no podríamos hablar de establecer un reino en la tierra si no existiría la nación de Israel. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sin embargo, hemos sido testigos de cómo es que Israel, que desde el primer siglo de la era cristiana fue dispersa por el mundo entero y enfrentó muchos genocidios, como por ejemplo el que provocó Hitler tratando de matar a más de 6 millones de judíos, pues quería exterminarlos a todos. Pero a pesar de que estaban dispersos por el mundo entero, como 4 o 5 años después, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, al mirar el desprecio y al mirar el rechazo y el sufrimiento de estos judíos, que de paso prosperaron en cualquier lugar donde iban, se hacían ricos porque eran muy trabajadores, muy esforzados, compraron tierras en el lugar donde Dios le había prometido a Abraham que se lo entregaría. Compraron tierras, pero no eran todavía una nación. Y al observar la ONU que habían comprado tierras y que estaban intentando regresar a la tierra de sus ancestros desde los 1800, entonces en 1948, 14 de mayo, si es que soy preciso en la fecha, fue reconocida como nación. Y a partir de ese momento, ahora Israel tiene un territorio donde tiene establecido sus planes y sus proyectos, como por ejemplo la reconstrucción del templo judío, como una nación y como un pueblo. El problema de los judíos y el problema de Israel es que han rechazado a Jesús como el Salvador. Pero cuando Él vuelva, y se lo voy a explicar bíblicamente, van a reconocer que el mismo Jesús que vino hace más de 2000 años, es ahora el mismo Cristo que está viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Establecerá su reino en Israel. Nosotros hemos sido testigos de cómo se ha constituido esa nación. Tercero, ¿qué características tendrá el reino milenial? Y aquí vamos. Descenderá en el monte de los olivos. ¿Quién? Cristo Jesús. Zacarías capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Fíjese, yo estuve en Israel y me interesé por conocer precisamente el monte de los olivos, el lugar donde estaba el templo judío, y todo lo que es historia bíblica para nosotros. Y me paré sobre el monte de los olivos. Y cuando me paré sobre el monte de los olivos, a unos tal vez 200 metros de distancia, está lo que se conoce como la Puerta Dorada. ¿Saben lo que hicieron los islámicos que han tomado esa parte del territorio? Le han levantado una pared a esa puerta.
Dicen que por esa puerta Jesús entró, la entrada triunfal, esa entrada triunfal a Jerusalén, cuando todos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, pues entró por la puerta dorada, descendió del Monte de los Olivos y descendió a la puerta, por la puerta dorada. ¿Dónde ascendió Jesús a los cielos? En el Monte de los Olivos. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿qué le dijeron los ángeles a los que estaban mirando hacia el cielo? ¿Qué hacéis mirando hacia arriba? Porque este mismo Cristo que ascendió a los cielos regresará en este mismo lugar. Entonces Jesús descenderá en el Monte de los Olivos conforme a la promesa, a la profecía de Zacarías capítulo 14. Pero escúcheme esto que me contaron allá la historia, una judía que nos hacía la guía turística. Ella dijo que los islámicos están preocupados porque saben de la venida del Mesías. Saben. Por esa razón han puesto ladrillos muy fuertes en la puerta dorada para que, han tapado esa puerta para que el Mesías, si es que viene, no pudiese ingresar. Pero como saben que históricamente será como un sumo sacerdote, entonces la ley judía dice que un sumo sacerdote no puede entrar por un cementerio. Entonces han puesto un cementerio entre el Monte de los Olivos y la puerta dorada. ¿Sabe qué hacen los judíos en el Muro de los Lamentos? Están orando los judíos para que el río Jordán se desborde y pueda limpiar todo ese cementerio para que no haya dificultad cuando el Mesías regrese. Y así puede entrar por la puerta dorada y hacer esa entrada triunfal. Los dos están equivocados, porque la gloria del Señor será tan poderosa que cuando Él descienda, dice la Biblia, se abrirá camino. Porque su gloria será tan poderosa que se abrirá camino y todo lo contaminado se apartará a la derecha y a la izquierda y no hay pared que pueda detener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ingresará con poder y gloria y gobernará como lo ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Satanás será apresado. Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Note, por favor. Satanás será derrotado y será atado por 1000 años. ¿Qué más va a pasar durante esa venida inminente del Señor? Los mártires de la gran tribulación resucitarán. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentarán sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, dice, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos? ¿Cuánto? Ahora, note por favor, déjeme explicar esto. Durante el periodo de la tribulación habrá gente que se va a convertir a Cristo, pero no todos serán valientes para seguir proclamando a Jesucristo. Se convertirán, pero algunos irán a los montes, algunos se esconderán, algunos buscarán salvar sus vidas. Pero habrán otros que serán capaces de predicar el evangelio con poder y con autoridad. Y ese valor, ese coraje de predicar, imagínate, no diga, ay, pastor contra, no diga eso, pero imagínate que tú te quedas, imagínate, solo por un instante, tú te quedas, desaparece tu familia y tú te quedas. Y tú escuchaste este mensaje, tú lo escuchaste, y tú vas a decir, ay, el pastor tenía razón, y ahora quieres irte, pero no. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a arrepentir, le vas a entregar tu vida a Jesús, te darás cuenta que fuiste un religioso, una religiosa, te vas a arrepentir y vas a decir, razón tenían mis padres, razón tenían mis hijos, razón tenía mi esposo, mi esposa, y te vas a convertir en un predicador de la palabra, en una predicadora de la palabra.
también tienes la opción de entregarte a Cristo y salvar tu vida, escaparte a algún lugar, esconderte en una cueva, en una montaña, en un campo. Pero los que, escuchen, los que van a predicar a Jesucristo, además de los 2 testigos, los que van a proclamar a Jesús, dice la Biblia que serán matados por el anticristo. Porque él sí tiene poder para matar, juntamente con la bestia. Los van a decapitar, los van a torturar, los van a matar. Y cuando eso pase, como premio, como recompensa, cuando el Señor vuelva por segunda vez, esos muertos también resucitarán con cuerpos glorificados. Eso es lo que está diciendo. Y reinaremos, dice, reinarán con Cristo 1000 años. En otras palabras, no solamente reinarán con Cristo los que seremos arrebatados antes de la tribulación y los que murieron en Cristo antes de la tribulación, sino que aún en la tribulación los que murieron por causa de Jesús también resucitarán con cuerpos glorificados y se unirán a este gran grupo de pueblo que va a gobernar juntamente con Cristo. Y sabe, me gusta entenderlo así. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios siempre recompensa el corazón consagrado. Dios siempre premia el corazón comprometido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios siempre premia el corazón que le ama, que está dispuesto a dar su vida por causa de Jesús. Y no tienes que esperar que te venga una bala para decir que estás dispuesto a dar la vida por Jesús. Porque cuando das tu tiempo, tu fuerza, tu inteligencia, tu conocimiento, tu sabiduría, tus recursos, tú estás dando también tu vida. Por esa razón creo que cuando damos la vida, el Señor nos mira con agrado y quiere recompensarnos de alguna manera. Y creo que eso no es fruto para salvación, sino que estos son frutos más bien de arrepentimiento, de un corazón que está consagrado a Dios y que vive no solo para seguir recibiendo, sino vive también para dar lo mejor de su corazón para que el nombre de Dios siga siendo exaltado. ¿Cuántos de esos cristianos hay aquí en esta noche que están dispuestos a dar la vida por causa de Jesús? Dígale que está a su lado: yo puedo dar la vida, estoy dispuesto. ¿Qué más dice? ¿Qué va a pasar en el reino milenial? Se convertirán, habrá una conversión de la nación de Israel. Mira lo que dice Zacarías capítulo 12, versos 10 al 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Nota. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como el quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Qué pasó en Adadrimón? Fue donde murió el rey Josías. Y dice que la gente llegó a ese lugar a llorar al rey Josías, porque fue uno de los mejores reyes que tuvo la nación de Judá. Y lloraban al rey Josías con tanto dolor, con tanta angustia, con tanta desesperación. El mismo profeta Zacarías dice que aquel día también llorarán como el que pierde el hijo unigénito. ¿Puedes imaginar eso? Tú tienes un solo hijo y ese hijo se muere. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas a llorar? Y es un llanto angustioso. Dice que en aquel día, cuando el Señor venga con poder y gloria, todo Israel va a llorar de esa manera. Pero nota, dice, y mirarán a mí, ¿qué dice? A quien traspasaron. Mirarán a mí a quien traspasaron. Es decir, cuando venga el Señor con poder y gloria y los judíos lo miren, se van a dar cuenta que era el mismo Cristo que hace 2000 años habían rechazado. Exactamente el mismo. Y cuando lo vean, entonces se compungirá su corazón, se quebrantarán, se humillarán, doblegarán su alma delante de Él, pedirán perdón. ¿Por qué rechazamos a este Cristo? ¿Por qué lo clavamos en la cruz? ¿Por qué tuvimos 2000 años de historia de religión y no de cristianismo verdadero? Y ese llanto será tan, pero tan poderoso,
que muchos de ellos se convertirán al cristianismo. ¿No le parece eso esperanzador? Una conversión poderosa, una conversión gloriosa. La capital del mundo será Jerusalén. Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, escuche, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Qué poderoso! ¿Qué más va a suceder? ¿Qué características tiene el reino milenial? Será un ambiente físico y espiritualmente perfecto. Cristo va a rejuvenecer la tierra. El mismo Señor Jesús lo dijo. Note lo que dice en Mateo capítulo 19, verso 28. En la regeneración, cuando Él regenere la tierra, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, entonces esa promesa de cielos nuevos y tierra nueva empezará con la regeneración de la tierra. Habrá un cambio en la tierra, todo reverdecerá, todo se verá hermoso, todo se verá bello. Cristo regirá como rey, David será un corregidor, Daniel estará como un asesor y otros más. Nobles príncipes también gobernarán. Jerusalén será el centro político del mundo. Será un reino supremo, será justo, será pacífico, será feliz, será seguro. Habrá conocimiento de Dios. Note esto, por favor. Las bestias habitarán pacíficamente. No tendrás miedo de abrazar a un león ni a un oso, porque serán todos herbívoros. El niño de pecho tomará a la serpiente y no le hará daño. El león y el cordero jugarán juntos, caminarán juntos. La gloria del Señor resplandecerá durante ese reino y será grandioso. Los desiertos reverdecerán. Escuche esto: no habrá enfermedades, porque la gloria y la presencia de Dios estará sobre ese lugar. Ese será el reino milenial de Cristo. Hay muchos versículos para poder fundamentar lo que le estoy diciendo, pero será un reino glorioso del Señor. Y yo creo que esto apenas es una pequeña muestra de lo que finalmente será el reino maravilloso del Señor cuando estemos en su gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Cuarta y última pregunta. ¿Quiénes estarán en el reino milenial? Déjenme decirles que me he pasado muchos días investigando, revisando, leyendo, para poder explicarles un poco lo que va a suceder. Nuevamente, son eventos apocalípticos y tenemos que tener cuidado de ser dogmáticos y decir: así va a suceder y así tiene que ser porque yo lo estudié, porque yo lo investigué. Tenemos que darle un margen de probabilidades de que puede ser distinto, porque la profecía bíblica es tan profunda que pareciera que nos dice algo, pero nos falta toda la capacidad para poder entenderlo. El Espíritu Santo nos ayuda y por esa razón yo puedo explicarles algo de esto. Habrán dos tipos de personas. Están los de cuerpos glorificados y los que no tendrán cuerpos glorificados. Déjenme explicarles quiénes son los de cuerpos glorificados. Los de cuerpos glorificados serán los que conforman la iglesia, quienes recibieron cuerpos glorificados en el arrebatamiento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que cuando seamos arrebatados, nuestros cuerpos serán transformados. Un cuerpo glorificado es como la que tuvo el Señor Jesús, que pudo traspasar paredes, pero que al mismo tiempo lo podían tocar. ¿Se acuerdan? Tomás, tócame, ¿no? Tócame. Y sé creyente. ¿Se acuerdan, no? O cuando comió con sus discípulos, eso fue después de que resucitó. Entonces es un cuerpo que puede ser
tangible, palpable, que puede comer, pero al mismo tiempo puede traspasar paredes. Es un cuerpo glorificado, ¿no? Cuerpo glorificado. Inclusive algunos textos mencionan que son cuerpos muy semejantes a la de los ángeles. Estos cuerpos glorificados lo tendremos aquellos que fuimos arrebatados en el rapto, pero también aquellos que se volvieron creyentes durante la tribulación y fueron muertos por su fe. Pero también se cree al mismo tiempo que los santos del Antiguo Testamento también serán resucitados y ellos también recibirán cuerpos glorificados. Llámese Adán, Abraham, Noé, Abraham y todos esos hombres y mujeres temerosas de Dios de la antigüedad. Déjeme darle un respaldo. Apocalipsis capítulo 20 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos somos nosotros. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, dice, y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años, ahí está. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años, es decir, se quedaron muertos para el juicio final. ¿Quiénes son esos? Todos los que murieron en la batalla de Armagedón. Todos. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán los de la primera resurrección. Serán, ¿qué dice la palabra? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él. ¿Cuántos? 1000 años. Ahí está. Entonces, note que estos de cuerpos glorificados tendrán la misión de reinar sobre las naciones del mundo. Y también note algo más. En Mateo capítulo 22, verso 30 dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, los que vamos a tener cuerpos glorificados, el Señor nos va a dar una mente para estar concentrados en nuestra adoración al Señor y comprometidos en gobernar sobre las naciones del mundo. Alguien me preguntó: ¿y tendremos conciencia de que ella fue mi esposa, de que ellos fueron mis hijos? Probablemente, pero no sentirás pena, no sentirás nostalgia. ¿Por qué razón? Porque tu cuerpo glorificado está precisamente diseñado para honrar a Dios primeramente. Por esa razón no vas a sentir pena. Pero es muy interesante porque hay cosas que no han sido reveladas para nosotros, pero el Señor dijo que no nos daremos en casamiento durante ese tiempo, sino que viviremos para reinar juntamente con Cristo. El otro grupo son los de cuerpos terrenales. ¿Quiénes son? Serán aquellos que vivieron a través de la tribulación y pasaron el reino milenial. Son aquellos que pasaron la tribulación y llegaron al reino milenial. Pueden ser divididos en dos grupos. Son divididos en dos grupos: los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Nota esto, por favor. Porque ahí me puede decir: ¿dónde están los inconversos? Los inconversos se rebelaron en la batalla de Armagedón. Los que tenían la marca de la bestia lucharon juntamente con Satanás, con el anticristo, para vencer a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? En la batalla de Armagedón. Y con el poder de su palabra, Cristo los venció. Todos ellos murieron. ¿Quiénes quedaron en la tierra? Quedaron los nacidos de nuevo en el tiempo de la tribulación, que serán millones en el mundo entero. Serán millones de personas. Pero estas personas, escucha lo que dicen la mayoría de los comentaristas más respetados, todas estas personas no serán transformadas en cuerpos glorificados. Estas personas pasarán al reino milenial con sus cuerpos terrenales, pero serán favorecidos por el poder de la gloria del reino de Cristo.
Por ejemplo, una de las cosas que va a pasar en aquel tiempo es que seremos longevos. O bueno, los que tendrán cuerpos terrenales serán longevos. Vivirán 100 años, hasta 200 años, hasta 300 años. Ellos podrán tener hijos. Ellos podrán tener hijos. Ellos sí tienen potestad para seguir viviendo, casándose, trabajando, solo que lo que tú siembras vas a cosechar, todo será productivo, no habrá pobreza. ¿Por qué razón? Porque Dios hará que su gloria resplandezca. Será un reino glorioso donde los de cuerpo glorificado tendremos autoridad sobre aquellos que tengan cuerpos terrenales. Oiga, le parece medio fantasioso lo que le estoy diciendo, pero solo estoy traduciendo lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Pero una cosa muy interesante. Los gentiles justos tendrán hijos que poblarán la tierra. Sin embargo, estos no son los únicos que tendrán hijos sobre el reino milenial, sino también los judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero cuando Cristo establezca su reino, lo que va a acontecer es algo que quiero que mejor lo leamos primero. Vamos a Jeremías capítulo 65. Mira lo que dice la promesa en el reino milenial. No trabajarán en vano, vale decir que el trabajo dará su fruto. Ni dará a luz para maldición. Otras palabras, no dará a luz con dolores, porque todo será grandioso, ¿no? Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Dice, antes que clamen, ¿qué dice la Biblia? Responderé yo, porque por supuesto Dios estará con nosotros. Mientras aún hablen, yo habré oído. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. En Jeremías 31:34 dice, y no enseñarán más ninguno a su prójimo. Miren, no habrá necesidad de enseñarle, de hablarle de Cristo. ¿Por qué? Diciendo, conoce a Jehová, porque todos, ¿qué dice? Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice otro texto que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Eso será en el reino milenial. Todos serán cristianos, temerosos de Dios, conocedores de Dios y conocedores de la verdad. Entonces todo florecerá. Sin embargo, la Biblia nos habla de una batalla final. Porque alguien puede decirme, pastor, pero hay una batalla final. Si todos son cristianos, ¿quiénes son los que van a pelear contra Cristo en la batalla de Gog y Magog? Déjenme decirles esto, que tuve que buscar muchos comentarios para poder explicar mejor esto. Y le voy a ahorrar horas y horas y días de búsqueda de información. Y se lo voy a decir en una frase muy fácil y muy pequeña. Los hijos de todos estos cristianos que entraron al reino milenial serán los que se van a rebelar contra Cristo y pelearán contra Él en la batalla de Gog y Magog. Y alguien podría decirme, pero ¿cómo? Si todo era tan hermoso en el reino milenial, ¿cómo es posible que los hijos se van a rebelar? Pues por la misma razón que hoy nuestros hijos se rebelan. Porque podemos darle amor, podemos hablarle de Cristo, podemos explicarle que Dios es grande, que Dios es misericordia, que Dios bendice, que Dios está con nosotros. Podemos hablarles de las bondades de Dios, de la misericordia de Dios, pero a pesar de lo que le hablemos, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros nietos? ¿Qué pasa? Se rebelan, no quieren a Dios. Prefieren la música secular, prefieren las drogas, prefieren la pornografía, prefieren la discoteca, prefieren las cosas vanas de este mundo.
Y nosotros podríamos decirle, pero ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Por qué no reaccionas? Dice, no sé, me gusta. Y de pronto van por la vida eligiendo lo peor en vez de elegir lo grandioso y lo glorioso que es Cristo Jesús. Lo mismo va a pasar en este tiempo. A pesar de que la presencia de Dios esté allí, a pesar de que todas las naciones van a glorificar el nombre del Señor, a pesar de que millones de personas en el mundo entero harán viajes hasta el lugar donde está el Señor para adorarle, para honrarle, a pesar de que habrá un espíritu cristiano en todo el mundo, se levantará una generación que se ha de rebelar contra Cristo Jesús. Se levantará una generación que va a escuchar la voz de Satanás y va a pelear contra el Cristo maravilloso a quien nosotros amamos y servimos. Por esa razón creo que es importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sigamos insistiendo en sembrar en nuestros hijos el temor de Jehová. Puede que tengamos que repetirlo 1000 veces, pero mejor es que hoy lo repitamos a que ellos entren en la tribulación, a que ellos entren al reino milenial con un cuerpo terrenal y humano. Mejor es que sean parte del pueblo de Dios y así podamos estar con cuerpos glorificados cuando nos toque reinar juntamente con Cristo Jesús. ¿No le parece eso más maravilloso? Por esa razón decimos que hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo y la oportunidad para que podamos ser hijos del Señor, verdaderos hijos de Dios. Conclusión. Apocalipsis 20, versos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que está en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué dice la Biblia? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dígame de quién fue la victoria. Dígame de quién fue la victoria. Porque en la historia bíblica entendemos que Satanás nunca tendrá la victoria. Él es un derrotado. Como lo dijo Pablo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo nuestros. Por esa razón, tú y yo tenemos que proclamar que Jesús es el victorioso, que es el vencedor, que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y a pesar de que se va a levantar un pueblo nuevamente para pelear contra Jesús, con el poder de su palabra, Él los ha de derrotar. En esta ocasión, dice el texto que fuego descenderá del cielo y consumirá a todos sus enemigos. Y luego vendrá el juicio final, del cual voy a hablar el próximo domingo. Pero lo que estoy mencionando es que este reino milenial no es otra cosa que una oportunidad para que nosotros podamos entender que Jesús es un Dios de misericordia y es un Dios de oportunidades. Es un Dios que aguarda por nosotros. Y hoy en día Dios lo sigue haciendo. Hoy en día Dios está esperando por nosotros. La verdad es que si tú entiendes el reino milenial o no, no es tan relevante. Puedo decírtelo con mucha claridad. Porque ay, pastor, dijo tantas cosas, mi mente no da para mucho, no entendí nada, no entendí. No importa. Lo que importa es que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. Lo que importa es que Él sea el Señor de tu vida. Lo que importa es que tú camines de la mano con Él. Lo que importa es que asegures tu entrada al reino de los cielos. Lo que importa es que vivas una vida abundante hoy. Lo que importa
es que consagres tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos quieren hacerlo en esta noche? ¿Cuántos quieren hacerlo en esta noche? Póngase de pie, iglesia. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.